Bien, buenas tardes. Veo que nos están saludando en el chat. Muchas gracias por haberse sumado. Bueno, este es el primer webinario del ciclo. La semana que viene continuaremos. Después les voy a enviar la invitación en el chat para que se puedan conectar al siguiente webinario. El día de hoy tenemos al contador José Luis Arnoleto con el webinario de toma de decisiones financieras personales. Así que, profe, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nazarena. Gracias a cada uno de los participantes. Cuando me pidieron hacer y desarrollar este webinario, las situaciones financieras no eran buenas en Argentina, pero tampoco eran del grado de caóticos que pasaron a ser esta semana. Así que se me ocurre que parte de las 21 personas participantes pueden haberse sumado por estas últimas implicancias. La idea de la próxima hora, nosotros vamos a tener 1 hora y media para trabajar. Yo espero usar unos 45 o 50 minutos, no más de eso, para hacer una presentación que la podemos ir interrumpiendo. Yo voy a ir parando, preguntando, interactuando con ustedes la cantidad de veces que haga falta. El foco principal del desarrollo tiene que ver con finanzas personales, lo que no quiere decir que por ahí no podamos hablar de algún impacto en las finanzas empresariales y cómo algún tipo de decisiones podamos tomar en las finanzas empresariales. Pero evidentemente la empresa tiene más posibilidades de tomar algún tipo de medidas que muchas veces una persona o un consumidor con respecto a los impactos inflacionarios. Voy a hablar en términos generales. Este webinario es de participación para gente que puede tener o no formación financiera o formación de los contenidos de la carrera de contador público, con lo cual puede que algunos conceptos introductorios puedan resultar básicos para algunos, pero lo que buscamos es que esto sea de comprensión para todos. Voy a pasar a la presentación. Confirmame, por favor, Nazarena, que empiece a verse la presentación que... Sí, Bien. Ante un escenario de inflación y devaluación, ¿cómo intentar? Y el intentar lo pongo entre paréntesis porque es una expresión de deseo, que en una de esas puede llevarse a cabo en forma completa, en una de esas no. Cómo intentar cubrirse financieramente ante ellas, ante la inflación y devaluación, y lo vamos a hablar desde dos roles, desde un escenario en donde me faltan fondos y cómo puedo hacer para conseguirlos, y vamos a hablar también desde el otro escenario, un escenario donde tenga excedente de fondos y debo pensar cómo colocarlos para que no se desvaloricen a nivel inflacionario o a nivel devaluatorio. Primero, definir dos elementos claves. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inflación? Inflación se define como un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Y devaluación es la pérdida de valor de la moneda nacional en relación con las monedas extranjeras. ¿Puede darse uno sin el otro? Sí, pueden darse en momentos distintos. Pudiera ocurrir de que la devaluación es un golpe de un momento, como pasó el lunes. El gobierno tomó la decisión de ajustar el valor del tipo de cambio en lo que es la cotización Banco Central, Banco Nación, y pasó del orden de una moneda flotante que estaba en el orden de los 280 pesos por dólar a un valor de 350 promedio, 365 la punta vendedora. Eso ocurrió de un profe, salto. ¿Sí? ¿Escucho? no se está viendo la presentación ahora. No. La dejé de mostrar para que me vean a mí. Gracias por avisarme. Y esa devaluación va a ir trasladándose a precios con mayor o menor velocidad, y ese traslado a precio va a implicar inflación. No hay inflación cuando sube un precio, algún precio o algunos precios de la economía, y sí hay inflación cuando el aumento de los precios se da de modo generalizado. Lo que tampoco quiere decir que todos los precios de la economía suban exactamente igual. Algunos pueden subir y bajar por alguna cuestión estacional, de mayor oferta o menor oferta de determinado producto o servicio, y hay otros que van
escalonadamente creciendo y que en términos generales se miden a través del índice de precios al consumidor que desarrolla y que presenta y que publica el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Entonces, cuando hablamos de inflación y devaluación, no hablamos necesariamente de lo mismo. De hecho, durante varios meses que se consideraba que el dólar oficial estaba deprimido o reprimido, hacía que la inflación crezca y sin embargo el valor del dólar no estaba creciendo en la misma proporción, y ahora no solamente que el valor del dólar creció en la misma proporción, sino que crece más que proporcionalmente. Sería un milagro que esto no se traslade a precios y genere una inflación mayor en los próximos meses. La inflación de julio publicada por el INDEC del 6% de este mes pasado, evidentemente va a tender a ser valores superiores en el mes de agosto y septiembre, porque es imposible pensar de que la devaluación ocurrida no se traslade a precios. Por más intentos gubernamentales de acuerdo de precio y de control de precios, eso no va a poder ocurrir. Entonces, ¿qué vamos a analizar nosotros a lo largo de este webinario? ¿Qué ocurre con los bienes transables y no transables? Es decir, los bienes que tienen un mercado posible de venderse en el exterior contra los no transables. ¿Qué ocurre con los precios relativos? ¿Qué ocurre con estacionalidad? ¿Qué ocurre con la carrera entre precios y salarios o precios e ingresos? ¿Cómo analizar este concepto bajo las tres patas de rentabilidad, riesgo y liquidez? ¿Y qué cobertura podemos tener como empresa y como consumidor? Primer punto, bienes transables y no transables. No todos los productos y servicios que se desarrollan en una economía se pueden vender en el mercado externo. Todos aquellos productos que se venden en el mercado externo, una devaluación los va a afectar de modo directo. Por ejemplo, un grano o un kilo de carne que cotizan y que se pueden vender en el mercado exterior, o un barril de petróleo, esos precios se van a ajustar inmediatamente a una devaluación. Los bienes no transables, que son los que se comercializan solamente en el mercado interno, van a ir ajustando sus precios de modo más veloz o menos veloz de acuerdo a cómo su cadena comercial los permita. Por supuesto que aquí aparecen todas las herramientas de poder negociador que pueden tener algunas empresas para trasladarlo con mayor velocidad, y que otros actores de las cadenas comerciales no tengan la misma capacidad para trasladar a precios estos ajustes de los bienes transables. De igual modo, son bienes transables aquellos que dependen de una importación. Evidentemente, todos aquellos que dependen de una importación, si el precio del dólar para importación requiere mayor cantidad de pesos, imposible pensar de que esos mayores costos de una importación no se trasladen a precios. Los precios relativos, ¿qué puede ocurrir? Si algunos productos aumentan de precio a mayor velocidad que otros, va a haber distorsiones. Y esto es algo que ocurre siempre, y dejo de compartir por un instante, cuando estamos en presencia de situaciones de alta inflación o en alta inestabilidad, que un consumidor pierde la noción de si el precio que está viendo por un producto es caro o es barato. Si a ustedes les pasa eso, es porque estamos en presencia de una distorsión de los precios relativos. Se paran frente a una góndola, ven un precio y les parece o irrisoriamente barato o exageradamente caro. Esa distorsión se produce en estas épocas. Un consumidor entrenado puede detectar cuáles de esas distorsiones le resultan favorables y poder acopiar o comprar más de un producto en el que ustedes no tienen solo la percepción, sino que tienen la certeza de que es un precio que está más barato que lo que debería estar en el mercado, y que por ende acopiar ese precio, acopiar ese producto pudiera darles una cobertura con respecto a la inflación. Estacionalidad. Otra confusión que suele ocurrir en el público en general es que, por ejemplo, si estamos en invierno, las verduras y el tomate y demás suben de precio, eso no le podemos llamar inflación. Suben de precio por una cuestión estacional de oferta y demanda de esos productos, cuando en otras épocas del año esos productos van a tender a bajar. Pudiera ocurrir que la estacionalidad marque algunas variaciones de precio que no le podemos llamar inflación.
El punto siguiente es esta carrera de precios versus ingresos, en donde los poderes negociadores pueden ser distintos y en donde algunos actores de la economía tienen algún tipo de respaldo gremial que permite un incremento de valores y existe otra porción de la población, cuentapropistas o sin protección de leyes sindicales por estar trabajando en irregularidad, que no les resulta igualmente fácil ajustar sus ingresos y se producen desfasajes en donde devienen pérdidas de poder adquisitivo, o en algún caso que logren un incremento superior a la variación inflacionaria pudieran estar recuperando poder adquisitivo. Quien lo haya logrado en los últimos años sería un milagro, porque la mayoría de los actores en la economía argentina ha perdido en esta carrera de precios versus ingresos, en donde no ha logrado ajustar sus ingresos en la misma proporción que lo que se ajustaron los gastos. Rentabilidad, riesgo y liquidez lo vamos a ver dentro de unos minutos, y vamos a ver también dentro de unos minutos qué cobertura podemos tener como empresa y como consumidor. Y lo primero a entender en esto es un concepto que es el concepto de interés, que es el costo por el uso del dinero a través del tiempo, o se llama valor tiempo del dinero. En cualquier economía, por estable que sea, este concepto es necesario de entenderlo. El dinero no vale lo mismo si yo lo tengo hoy, a si lo tengo dentro de 10 días o 30 días o dentro de un año, pero en una economía inflacionaria, este valor del dinero a través del tiempo tiene un impacto notoriamente mayor, porque el valor del dinero que pierde a través del tiempo, o que, si es que yo lo voy a cobrar después, o que gana a través del tiempo si lo tengo hoy y lo coloco en alguna inversión, ese valor del tiempo o precio del dinero o costo del dinero llamado interés va a ser una tasa mucho más alta en una economía inestable o en una economía inflacionaria que en una economía que tiene estabilidad. Para que tengan idea, una tasa de inflación en Europa que está del orden del 6-7% anual y una tasa de costo del dinero que está en el orden del 8%, en Argentina estamos hablando de una tasa de inflación anualizada del 113% y de un costo del dinero que está arriba del 120% anual de interés. Entonces, entender ese concepto nos lleva a entender de que no vale lo mismo un dinero hoy que un dinero en un momento futuro. Por ejemplo, vamos a empezar de lo simple a lo más complejo. Si yo tomo en préstamo 3.000 pesos con un interés de un 12% por periodo, pudiera ser mensual, en un mes, esos 3.000 van a equivaler a 3.360. 360 pesos es el precio del dinero por no disponerlo durante un mes y por postergar un mes la tenencia del mismo. Esto, en la generalización, hay dos métodos para calcular el interés. Un método que se llama de interés simple y un método que es de interés compuesto. El método de interés simple va a calcular siempre los intereses sobre el capital o deuda original, en donde el monto del interés va a ser capital por tasa de interés por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, 3.000 al 12% en 3 años va a dar de intereses 1.080, porque son 3 veces el 12%. Si esto lo razonamos bajo la lógica de interés compuesto, en donde el interés se va a aplicar sobre el capital adeudado en el mes anterior o en el periodo anterior, más los intereses devengados, va a hacer que los intereses vayan acumulando valor. Fíjense que en el periodo 1 el interés es 360, pero para calcular el interés del periodo 2 se va a calcular sobre 3.000 más 360 y sobre ello vamos a aplicar el 12% que era la tasa. Entonces, el monto del interés, que a interés simple daba 1.080, a interés compuesto va a dar 1.214. Esto es clave para entender por qué las tasas nominales ofrecidas por los bancos en un depósito o las tasas nominales que comprometemos a pagar en un préstamo no coinciden con lo que se llama el costo financiero total o la tasa efectiva, porque la tasa efectiva
va a implicar, si la tasa nominal es de un 10% mensual, la tasa efectiva va a tener un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque los intereses se van a calcular bajo la lógica del interés compuesto. Este es un punto que por ahí, para los que no están capacitados en temas financieros, los asusta o los desconcierta. ¿Por qué el interés yo no lo puedo calcular de un modo sencillo? Porque el interés del primer periodo sí lo van a poder calcular, pero el del segundo periodo se va a calcular sobre el capital más intereses anteriores. ¿Esto qué lleva? Algunas oportunidades, el hecho de el interés compuesto tiene un beneficio para aquel que es ahorrista, porque si no retira la renta del periodo anterior, el próximo interés va a ir acumulándose y va a generar una exponencialidad de ahorro. Los fondos previsionales o jubilatorios tienen esa lógica. ¿Por qué? Porque uno va poniendo dinero de sus aportes jubilatorios, o si uno arma un propio plan de pensión y voy poniendo todos los meses una suma de dinero, evidentemente voy acumulando, no solamente porque voy poniendo más plata, sino porque voy reinvirtiendo los intereses que va generando de ganancia esa inversión. La fórmula, para aquellos que quisieran aplicar esto, capital por 1 más I a la n. La unidad de tiempo funciona como un exponente y esa es la forma de reflejar que vamos capitalizando los intereses y se va calculando interés sobre el capital más interés del periodo anterior. Y el último elemento complejo para entender, a partir de entender todos los que vamos a ver más adelante van a ser sencillos, es entender, basado en este concepto de valor del dinero en el tiempo, el que yo puedo estar parado en el día de hoy y tener que definir, por ejemplo, una compra de un producto y comparar si me conviene pagarlo hoy o me conviene pagarlo de aquí a 30 días o a 60 días. Y yo debo comparar cuánto es lo que cuesta ese bien si yo lo pago hoy, lo que se llama momento actual del tiempo, y cuánto valdría ese producto o servicio si yo lo pago de aquí a 60 días. Por supuesto, si yo voy a comprar algo y cuesta el mismo precio, lo pague al contado, lo pague de aquí a 60 días, la respuesta debería ser, lo voy a pagar a 60 días. ¿Por qué? Porque desprenderme de dinero de aquí a 60 días, por el concepto de valor del dinero en el tiempo, va a ser mucho más barato para mí. Si me cuesta lo mismo, si yo me paro frente a un comercio y compro algo que vale 100 y pregunto cómo lo puedo pagar, y la respuesta es en efectivo o con tarjeta me da lo mismo, ¿cómo debería pagarlo? Para ser eficiente desde el punto de vista financiero, debería pagarlo con tarjeta. ¿Por qué? Porque entre desprenderme de una cantidad de dinero hoy y desprenderme de la misma cantidad de dinero de aquí a un momento futuro del tiempo, cuanto más tarde me desprenda de una suma de dinero, más rentable va a ser para mí en términos financieros. Después podemos hablar de ese concepto de cuando encima pagado con tarjeta cueste más barato, porque hay alguna promoción de las tarjetas. Entonces, el concepto de valor actual es que si yo llevo algo de lo que vale hoy a lo que va a valer en el futuro, ese concepto se llama capitalizar. Por ejemplo, yo deposito un dinero a plazo fijo hoy y quiero saber cuánto dinero voy a recibir de aquí a 30 días. Al capital depositado yo le voy a agregar los intereses que ese plazo fijo me va a generar. Si por el contrario, yo tengo en mi mano un cheque a cobrar dentro de 60 días y quiero saber cuánto vale ese cheque hoy va a valer menos que lo que vale dentro de 60 días, porque mi opción está, o espero 60 días para cobrar full el valor del cheque, o lo vendo al cheque, lo descuento, lo cedo y cobro una cantidad menor de dinero. Ese concepto de traer algo que esté expresado en un momento posterior del tiempo a cuánto vale hoy, ese concepto se denomina actualizar.
Capitalizar es llevar algo de un momento cero del tiempo a un momento n hacia el futuro, y actualizar es traerlo de un momento n a un momento actual. Y esto tiene que poder servir para razonar en un consumidor, comprar al contado o a crédito, o tomar un préstamo con la tarjeta o con el banco, o negociar con el proveedor, pagar en cuotas, versus la opción del pago de contado. Capitalizar, la fórmula genérica, capital por 1 más i elevado a la n. Un ejemplo del mismo, coloco 2.000 al 10% en 5 periodos, 2.000 por 1 más 0,10 a la quinta. Esos 2.000 dentro de 5 periodos va a representar 3.221 pesos. A mayor tasa o a mayor tiempo, o ambas cosas, el valor futuro, en ese momento 5, va a ser más alto. Y eso es algo que ocurre en mayor medida en economías de alto costo del dinero, como es la economía argentina. En nuestro caso, la diferencia entre costo financiero, entre pagar algo al contado en 30 o en 60 días, con una inflación del orden del 6 o 7% mensual, va a dar diferencias notorias. Actualizar, proceso inverso, ahí el 1 más i a la n, en lugar de actuar multiplicando, va dividiendo, con lo cual vamos a comparar un valor futuro traído a valor presente. 4.000 que cobraría dentro de 3 años a una tasa del 14%, hoy equivale a 2.699. Es decir, el valor futuro siempre es más alto que el valor actual. Vamos a analizar algunas aplicaciones de este concepto. Compras con tarjeta de crédito. Algunas la vamos a hablar verbalmente, en otro caso vamos a abrir algún Excel como para poder llevarlo a cabo. Si los participantes tienen la posibilidad de encender sus cámaras, lo valoraría mucho, porque si no estoy viendo solo cuadraditos, circulitos con iniciales y me siento hablando solo. Pero por supuesto que entiendo si no están en condiciones de prenderlas a las cámaras. Bueno, muchas gracias. Gracias, porque veo a varios de ustedes. Entonces, algo que tenemos que aprender como consumidores, si estamos frente a un comercio y preguntamos cuánto vale algo, habitualmente el comerciante va a responder cómo me lo va a pagar. Porque en épocas inflacionarias es natural que esa sea la respuesta. Entonces ahí nosotros vamos a tener que evaluar y elegir. Si alguien me dice, este producto vale 1.000 pesos si me lo pagas al contado, o 1.200 con tarjeta, yo deberé evaluar esa conveniencia. ¿Cuál es mi costo del dinero? Si yo lo pago con tarjeta a esos 1.200, ¿cuándo lo voy a desembolsar? Entonces tengo que pensar cosas que en otra época no lo pensaría. ¿Qué día del mes es hoy? 17. ¿Cuándo corta la tarjeta? El 23. ¿Cuándo va a vencer la compra que yo hago hoy? ¿Cuándo me va a llegar el resumen? Si estoy comprando el 17, va en el corte del 23, la tarjeta la voy a tener que pagar el día 5 del próximo mes. Si ocurriera eso, yo voy a estar pagando 200 pesos sobre 1.000, es decir, un 20% de costo financiero para una financiación de 17 días. Muy probablemente mi respuesta debería ser, no me conviene pagarlo con tarjeta, porque no creo que haya negocio alguno que me dé una rentabilidad mayor al 20% en 17 días. ¿Me siguen? Valor actual, valor futuro. ¿Cuál es esa diferencia de precio, que sería el interés que está implícito en la compra? Y ver si tengo alguna alternativa mejor. Pero, por ejemplo, si hoy es día 25 y la tarjeta cortó el día 24,
yo recién lo voy a pagar el día 5 del segundo mes posterior. Los mismos 200 pesos para mí implican un plazo de pago de 45 días. Entonces, capaz que los 200 que me resultaban caro para financiarme 17 días, no me resultan caro para financiarme 45 días. Y si el comerciante me contesta, no, el precio es el mismo, me pague al contado, me pague con tarjeta, la respuesta obvia debería ser pago con la tarjeta. ¿Por qué? Porque todo pago que yo difiera a un momento posterior del tiempo, por el mismo monto que costaría ahora, es como que estoy obteniendo un descuento. Y si yo la plata la tenía para pagar, la puedo colocar en una inversión que me genere una renta que me permita pagar esa compra que hice y que me sobre un dinero. ¿Qué alternativas de inversión de corto plazo tengo? Si la plata la tengo en una cuenta bancaria o en Mercado Pago o en cualquiera de las plataformas, yo puedo hacer colocaciones temporarias de fondos. Ahí las alternativas son distintas de acuerdo a por cuánto tiempo me sobra el dinero. Si me sobra por unos días, yo tendré que hacer una colocación donde me pueda salir de esa inversión relativamente rápido. Si me sobra plata por 15 días, la opción plazo fijo no está, porque el plazo fijo tiene un plazo mínimo de 30 días de colocación. Solamente podría ir a la opción plazo fijo si yo voy a tener un excedente monetario por más de esa cantidad de dinero. Si me sobra una plata y voy a dólar, y después lo voy a tener que vender, tengo que pensar que el dólar tiene una brecha entre el precio comprador y vendedor. Cuando yo lo compre, voy a pagar el precio vendedor del dólar y cuando yo lo venda, voy a recibir el precio comprador. Para que tenga sentido por pocos días comprar dólar y después venderlo, tengo que especular con que el aumento de precio del dólar compense la brecha entre el precio comprador y vendedor. Entonces, estar comprando una moneda extranjera para venderla a los pocos días puede que no sea buen negocio. O estar comprando una acción, una obligación negociable o cualquier título. ¿Por qué? Porque el costo de la transacción de comprar y vender puede consumir toda la rentabilidad que esa inversión me esté dando. Compra con tarjeta de crédito en N pagos. Si tengo la posibilidad, los dejé de ver. Ahí los veo. Si tengo la posibilidad de que aparezca, y en épocas electorales suelen aparecer, las opciones de en 12 cuotas sin interés y realmente son sin interés, es decir, si la suma de las 12 cuotas que van a pagar es exactamente igual al precio de contado que lo fueran a pagar en este momento, por supuesto tomen todo ese financiamiento que venga. Hasta pidan que les aumenten el límite de crédito. No hay ninguna razón lógica que haga que a ustedes les convenga pagar al contado si el precio de contado y el financiado es el mismo. Y si hay un costo financiero, evaluémoslo. Y ahí es donde podemos llegar a hacer algún cálculo. Denme por favor, yo empecé a presentar, a abrir una hoja de Excel que como dejo de mirarlos a ustedes, no tengo la certeza de que se esté viendo el Excel que estoy mostrando. Sí, se está viendo. Bien, muchas gracias. Supongamos que yo estoy haciendo una compra de 1000 y a mí me dicen que esto se va a pagar en 12 cuotas de 100 pesos. Es decir, no es sin interés, hay un interés metido aquí adentro. ¿Y cuál es mi duda? ¿Cuál es la tasa de interés mensual que tiene esta operación? Voy a poner esto con signo negativo. Yo le puedo preguntar a Excel cuántas cuotas son, cuál es el valor de cada cuota,
cuál es el valor actual y cuándo pago la primera cuota. Si la primera cuota la pago a fin de mes o cuota vencida, cierro esto y me va a decir que esta operación tiene una tasa de interés mensual de 2,92. El que no está acostumbrado a las herramientas financieras aquí se asustaría y diría, no, 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 si lo pago a crédito lo voy a pagar más caro y me desespero para pagarlo al contado. Pero en realidad, ¿cómo debería pensar? Si esta compra con tarjeta en cuotas me cuesta el 2,92% mensual de interés, ¿no tengo nada mejor que hacer con la plata que me dé más del 2,92% mensual? Si la respuesta es sí, yo lo puedo poner en un plazo fijo que me dé el 6% mensual, aún perdiendo contra la inflación, gano contra la financiación que tomé. Pongo los 1.000 a 30 días, a los 30 días habré cobrado el 6% sobre esos 1.000, saco la plata para la primera cuota, para los primeros 100, me quedan 900 más los intereses, y voy renovando eso, y al final de las 12 cuotas habré pagado lo que compré y me va a sobrar dinero. ¿Por qué? Porque la tasa donde coloqué mi excedente es superior a la tasa que estaba implícita en la compra con tarjeta. ¿Va bien? ¿Se va entendiendo esto? La segunda herramienta inversa que se puede utilizar para esto es descuento de documentos o venta de cheques o cualquier negociación en donde me den la opción de cobrar una suma mayor en un plazo posterior o cobrar una suma menor pero ahora. Por ejemplo, en épocas inflacionarias, lo que digo puede ser polémico, para mí el aguinaldo o el sueldo anual complementario es una estafa. Porque en realidad es dinero que en lugar de dármelo en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, me lo dan todos junto en diciembre. El SAC del segundo semestre me lo dan en diciembre. Financieramente, ¿qué preferiría? Dame en julio lo que corresponde a julio, dame en agosto, porque yo con ese dinero, teniéndolo en mi mano, puedo hacer alguna inversión. Si yo postergo el tener ese dinero hasta tenerlo en diciembre, el poder adquisitivo que perdí de cobrarlo más tarde a ese sueldo anual complementario. Reitero, para que no estoy en contra del SAC, lo que estoy en contra es del momento en el que se cobra. Yo lo que diría es que debería ser en el salario agregarle el 8,33% en cada uno de los meses e ir cobrándolo mes a mes. Así como en contabilidad lo devengamos en el mes a mes, cobrarlo del mismo modo. Toma de créditos. Seguramente, si ustedes están de algún modo bancarizados, o tienen una cuenta bancaria o tienen alguna opción de tomar créditos, pueden preguntar o pueden simular si tomar un crédito, qué costo financiero tiene. Y ahí es donde ustedes deberían comparar el tomar ese dinero a crédito y el qué hacer con esa plata. Por ejemplo, un ejemplo personal mío. Semana pasada, previo a las elecciones, siguiendo los hábitos que ha pasado en elecciones anteriores, que el dólar se disparó luego de la elección, tomé un crédito bancario, me di vuelta, compré moneda extranjera, con eso, una semana después, vendí la moneda extranjera que aumentó un 30% de evaluación respecto a lo que tenía, cancelé el crédito, pagué el 3% de penalidad que me cobraba el banco por cancelarlo anticipadamente al crédito y me sobró el 25% de la plata. En una semana. ¿Podría haber salido mal? Podría haber salido mal. Si el dólar no hubiera subido, yo me quedaba pagando una deuda bancaria con una moneda que no haya aumentado. Podría haber hecho lo mismo con latas de atún.
Podría haber comprado atún, podría haber comprado cualquier producto de lo que ustedes, si hoy van a la góndola, se van a encontrar con que el precio subió respecto a lo que valía una semana atrás, o tecnología o cualquier cosa. Entonces, el evaluar, el conocer cuáles de los productos van a sufrir una mayor variación cuando varía o la moneda extranjera o varía la inflación, nos puede llevar a tomar alguna ventaja respecto a qué hacer con la plata si tengo un excedente. Tengo un excedente, ¿en qué me conviene invertirlo? En aquello que obtenga, dentro de un riesgo razonable, la mayor rentabilidad posible en un periodo de tiempo. La mayor rentabilidad esperada, porque aquí existe un concepto de riesgo. Yo puedo apostar a algo y creer que eso va a pasar. Los que ya tenemos algunos años y hemos visto otras crisis, por ejemplo, previo a eventos cruciales de la economía, vamos con el auto y llenamos el tanque, porque el combustible, no he visto nunca una estación de servicio en Argentina donde el valor del combustible baje, no lo he visto. En mis 51 años de vida, supongamos 45 de que tengo razón, no lo he visto jamás que el valor baje. Entonces, anticipar una compra de combustible con tarjeta de crédito hace que le haya ganado por dos lados, por la variación del precio del combustible y por el hecho de que cuando pague esa tarjeta a su vencimiento, la cantidad de pesos o la importancia relativa de los pesos que voy a pagar van a ser notoriamente menor. Operatoria de leasing o alquiler o compra de bienes. Muchas veces en escenarios inflacionarios una herramienta es comprar bienes, comprar autos para el que tiene la capacidad de hacerlo, o el anticipar la compra de electrodomésticos, o comprar materiales de construcción. Siempre que yo vaya a la compra de bienes físicos, yo me voy a estar protegiendo con respecto a la inflación si es contra quedarme con instrumentos monetarios en mi mano. Entonces, en estas épocas se privilegian más la tenencia de bienes que de derechos a cobrar, y ese es otro elemento a ser considerado en épocas para cubrirme. Ya sea que tenga un excedente monetario o si tengo un faltante de dinero, en estas épocas pudiera ocurrir de que la tasa de interés que tengo que convalidar son altas. Dentro de las medidas que tomó el gobierno, el lunes actualizó la tasa de política monetaria, que es la tasa mínima que paga para los depositantes de plazo fijo. Se supone que si un banco va a dar crédito, los créditos van a darse a esa tasa o mayor a esa, porque si el banco toma plata al 110%, lo va a prestar a un valor mayor que eso. Estén atentos que suelen aparecer créditos a tasa subsidiada, más en periodos electorales. Estén atentos y si aparecen estos créditos a tasa subsidiada, que no implica alineamiento con ningún partido político, dejen la ética, la moral, los principios y todo lo demás en este aspecto en un segundo plano. No voy a tomar esa tasa subsidiada porque es inmoral tomarla. Gente, llueve sopa, agarren la olla y agarren la sopa. No pregunten de dónde viene la sopa, no es inmoral, no es ilegal, no es antiético, no es nada. Hay un banco público dando un crédito a tasa subsidiada y les conviene y sacan alguna ventaja con respecto a eso, tómenlo. Por favor, la política pasa por otro lado. No se autoflagelen con algo que no depende de ustedes, absolutamente para nada. Préstamos, para los que quieran meterse en este mundo de préstamos. Básicamente hay tres modos de cancelar los préstamos que se llaman sistemas de amortización. El sistema de cuotas iguales, la cuota va a estar representada por la parte rosada del gráfico. En el sistema francés, las cuotas son constantes, cuotas iguales. Si ustedes son asalariados o cobran un ingreso constante a lo largo de los meses, probablemente sea el préstamo que mejor se adapte a sus posibilidades de pago. En las primeras cuotas van a pagar mucho más interés que capital, que es la parte roja de este triángulo decreciente, y el capital amortizado va a ir creciendo cuota a cuota.
pero el valor que van a pagar periodo a periodo es igual. El sistema alemán, la cuota es decreciente. ¿Por qué? Porque la porción de capital, que es la parte azul, es constante a lo largo del periodo y los intereses, como al principio debo mucho y después paso a deber menos, tiende a decrecer la porción de intereses. Eso solamente va a tener sentido si ustedes tienen ingresos altos en el primer periodo. Inflacionariamente, el mejor sistema de los tres es el tercero, el sistema americano. Si hay una inflación fuerte, ¿cuándo me conviene devolver a mí el crédito? Lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque cuanto más demoro yo en pagar una deuda, más pierde valor el dinero que voy a pagar. Entonces, no le tengan miedo. Alguien conservador dice, no, yo quiero pagar cuanto antes, no me gusta estar endeudados. En épocas de alta inflación, les pido que modifiquen ese conservadurismo mental y que piensen del modo financieramente más eficiente. Y lo financieramente más eficiente es postergar la cancelación de una obligación en tanto y en cuanto la tasa de interés que tenga esa obligación o el costo del dinero sea menor que vuestro costo de oportunidad. Si pueden y si consiguen un crédito a tasa subsidiada, tómenlo al mayor plazo posible, tomen la plata, dense vuelta y colóquenla en una inversión que les va a permitir pagar la cuota del crédito y obtener algún rédito adicional. Eso solo ocurre, y lo hablo en voz baja, en Argentina, en donde existen estas cuestiones de tasas negativas de interés. En cualquier otro lugar del mundo la tasa de préstamos es más alta que la tasa de depósito. Pero en Argentina suelen aparecer estas oportunidades de tasas inversas. O de las alternativas como previaje o como cualquiera que haga que el costo real que terminan pagando por un producto o servicio sean menores que los costos que deberían haberlos pagado en condiciones normales, ¿no? Otras aplicaciones ante excedentes de dinero, compra de bienes transables. Por ejemplo, si ustedes tienen un excedente de dinero y con ello compraron soja o compraron kilos de carne o compraron combustible, habrán visto en poquísimos días cómo han obtenido rentabilidad. Y nada hace pensar de que los precios se corrigieron y se quedan ahí. Es probable que si no logran controlar, y ahora viene la oleada de aumentos y presiones por aumento de los salarios y de las jubilaciones y demás, vuelva a haber una ola inflacionaria que lo que haga que sea que comprar bienes durables tengan a ser o tiendan a ser instrumentos o herramientas rentables. Veo una manito levantada con algún pedido de palabra, pero no veo quién es, quién sea. Sí, Adelante. ¿cómo le va? Le hago una Buenas consulta. tardes. Habló de los sistemas de crédito y simplificó tres, uno de ellos en francés, ¿verdad? Sí, el francés, sí. Eh, Acá en Argentina, generalmente, por el conocimiento que tengo, es el más usual, ¿no? El sistema francés. O el americano, por ejemplo, ¿dónde uno lo podría, Claro. en ¿Por, qué se podría ver? Sí. por qué el francés es el que te ofrece por default el banco? Porque Sí. presupone que el que está sentado al frente del empleado bancario tiene un ingreso fijo y constante a lo largo de los meses. Pero, por ejemplo, si vos fueras a pedir dinero para, digo algo, hacer una explotación ganadera, y con la plata esa vas a comprar vacas, vos al mes siguiente no vas a estar en condiciones de pagar una cuota. Vos vas a tener que esperar a que tu proyecto madure, y puede que para eso demore 2 años o 3 años, hasta que la vaca quede preñada, nazca el ternero y el ternero esté en condiciones de ser vendido. Entonces, lo que se pacta es un crédito bajo sistema americano. Solo pagás intereses y recién pagás el capital al final. Te cambio el rubro. Sos una empresa constructora y vas a construir departamentos. Vos necesitas la plata para construirlo. ¿Cuándo vas a poder hacerte de dinero para devolver el crédito? Cuando el departamento esté terminado y lo vendas. Entonces, en el ámbito empresarial,
El sistema americano se utiliza ¿para qué? Para que ante un proyecto de inversión vos recién pagues el capital en un periodo prolongado. ¿Por qué se llama americano? Porque es el más utilizado en Estados Unidos. En Estados Unidos, cualquier persona compra cualquier tipo de bienes y lo único que paga son intereses. El capital no lo paga nunca. Por ejemplo, tomás un automóvil en leasing, vas pagando el alquiler del auto y cuando llegue el momento de ejercer la opción a compra, no la ejercés, cambiás por otro auto y seguís pagando cuota. Y lo mismo pasa con las hipotecas de las propiedades. Es decir, es una idiosincrasia de vivir endeudado, que es la mentalidad norteamericana, por eso se llama sistema americano. El alemán, considerando que la sociedad alemana es conservadora, paga el capital lo antes posible. Y el francés es más equilibrado, se llama de cuota nivelada o sistema francés. Pero lo que digo es, a lo que el banco te ofrezca, vos tenés que ver que se adapte a tu necesidad y negociás con el banco. Como el americano al banco le puede parecer más riesgoso, tiene dos modos de cubrirse el banco. O te sube la tasa o te pide una garantía. Si el banco te pide una garantía porque te está prestando dinero y durante X cantidad de años no le vas a estar devolviendo nada del capital, probablemente te pide una garantía prendaria, una garantía hipotecaria, pero la herramienta habitual que el banco te va a ofrecer es una, pero vos podés plantearle otras alternativas. Así que eso, pensalo como un modo distinto de tratar con los bancos. Sí, Lorena, adelante. No sé si Hernán, si quedó contestado ahí tu inquietud. Sí, perfecto, muchas gracias. Por favor. Lorena. Buenas tardes, ¿cómo están? Profesor, le quería consultar por el tema de los créditos UVA. Hoy, ¿qué herramienta tenemos para ganarle al pago de cuota de un crédito UVA? Gracias. Bien. Ahí los créditos UVA tienen un lado agradable y un lado desagradable. Vamos al lado agradable. Es un crédito que fue y es muy barato a nivel de tasa, pero no te da escudo ante variaciones inflacionarias. Es decir, la tasa era del 4% y es 4% real. Entonces, ¿qué ocurre? Si la inflación disparó el valor que ajusta esa tasa o esa cuota, hace que en algunos casos se torna impagable. Si vos te das vuelta y ves el valor del bien que estás pagando, hoy esa cuota, por más que sea cara nominalmente, es barata en términos relativos con el bien que tenés de respaldo. Esta respuesta sería la respuesta para el lado optimista. La del lado pesimista es, te está costando horrores juntar la plata para pagar la cuota. La respuesta más cómoda sería, vende ese bien y vas a cancelar tu deuda con muy poco de plata y te va a sobrar un montón. Pero entiendo que quien ha tomado con UVA la compra de su casa habitación no quiere quedarse sin techo. Entonces, hoy por hoy pudiera ser un buen momento para cambiar ese crédito UVA a otro tipo de crédito. Si consiguieras y haces un cambio de garantía, es decir, la garantía hipotecaria que hoy tenés entregada por ese crédito UVA, tomás otro crédito en pesos que no sea UVA, sino que sea con una tasa de interés pactada, puede que precanceles o canceles el crédito UVA. Pero, lógicamente, puede que la relación cuota-ingreso, Lorena, se te haya puesto totalmente cuesta arriba. Sigue siendo financieramente la mejor opción que podrías haber tomado. No te arrepientas de la opción porque ha sido súper eficiente. Pero hoy no me cabe duda que te debe estar resultando pesada de cancelar. Si podés hacer un swap de pasarte a otro crédito donde no tengas ese riesgo devaluatorio inflacionario en la cuota, hacelo. Porque no creo que la inflación se detenga en los próximos meses, y no quisiera decirte en los próximos años, pero en el corto plazo
no se espera que esa presión sobre tu cuota baje. Muchas gracias. Por favor. Opciones. Plazo fijo, convencionales o ajustables por ser. En un escenario en donde la inflación se presume que va a continuar alta, tomen un plazo fijo ajustable por ser, porque ustedes ahí van a tener, si tienen un excedente, una doble rentabilidad. La rentabilidad de la tasa de interés ofrecida y la rentabilidad del ajuste devaluatorio o inflacionario que va a ir teniendo la economía. Entonces, puede ser una buena opción porque ahí tiene una doble cobertura. Al ajustar por ser, tiene una cobertura inflacionaria, con lo cual les asegura que ese plazo fijo ajustable por ser tenga una rentabilidad real positiva con respecto a la inflación. Lógicamente, si el gobierno pasa a dibujar el índice inflacionario, ese ser va a estar contaminado. Pero si entendemos que el Instituto de Estadística va a ser independiente, como lo ha venido siendo en los últimos tiempos, parece dudoso este 6,3% de inflación en julio, porque creo que a todos nos ha parecido que la variación de precio del último mes ha sido mayor que el 6,3%, pero salvo eso, donde creo que todavía el impacto del aumento tarifario no afectó todo, por eso está contenida la inflación en ese 6,3%, un plazo fijo ajustable por ser puede ser una buena alternativa para invertir. Acciones. Yo tengo muchísima confianza a que los activos argentinos están subvaluados. Hoy las empresas argentinas cotizan a valores de múltiplo de valor de mercado de la acción con respecto a la ganancia de las empresas a valores muy bajos. Ese ratio que se llama price earning nos demuestra que las empresas están valiendo muy poca. Alguien que tenga un perfil de asumir riesgos, no alguien conservador, sino alguien más arriesgado, creo que comprar acciones de empresas argentinas puede ser una muy buena opción, pero a aguantarlas dentro de su portafolio de inversiones por un plazo largo. No compren una acción esperando venderla la semana que viene o el mes que viene, porque evidentemente van a perder plata, pero pensado a mediano plazo, no me cabe duda y soy optimista de que van a lograr, tanto con acciones como con obligaciones negociables de empresas. La obligación negociable tiene una ventaja, que va a generar un interés que lo van a pagar periódicamente, pero genera una desventaja, que si la empresa le va demasiado bien, le va a pagar solamente su capital que ustedes invirtieron. No van a quedar enganchados de las futuras ganancias de la empresa. Sigo viendo mano levantada de Hernán y de Lorena y no sé si es porque tienen otra pregunta o porque les quedó de la pregunta anterior. No, Sí, yo sí Lorena. tengo una pregunta de las acciones. Contame. ¿Puedo avanzar? Gracias. Sí, claro. Con respecto a lo que pasó el domingo y en caso de que en diciembre cambie la ideología política que se está manejando hasta ahora, tengo entendido que se quiere privatizar, por ejemplo, nos vamos a YPF. Al privatizar el tema en caso que se privatice YPF, ¿cómo funcionaría el tema de las acciones, la rentabilidad, lo que está hablando ahora en función a la cartera de las acciones argentinas, digamos? En caso de que se desee privatizar todo lo que es entidad pública, que hoy aerolíneas o bueno, YPF, que es la que más está rindiendo. Bien, la de YPF es la más fácil de contestarte porque YPF ya es una empresa pública, ya cotiza en bolsa. Lo que pasa es que el Estado tiene retenido una cantidad de acciones mayoritaria. Yo creo que si se decide sacar a la venta las acciones que tiene el Estado y sacarlas a la venta del público, la acción va a despegar. Lo fundamental del negocio petrolero, el negocio petrolero tiene futuro, la escasez de petróleo, la aparición de vaca muerta, el gasoducto, todo hace pensar de que el negocio petrolero en general, para YPF, para Vista, para Action, para cualquiera, va a ser bueno y mejor en los próximos años. Entonces, en el caso de YPF no me cabe duda que va a ser bueno y la acción va a despegar. En el caso de aerolíneas tengo mis dudas porque Aerolíneas es una empresa deficitaria. Entonces, ¿quién pondría plata en una empresa que pierde plata? O viene con un plan para, ¿cómo haces para que una empresa que pierde dinero pase a ganarlo? Opción 1, aumentan sus ingresos, opción 2, bajan sus gastos.
La baja de gastos implicaría recortar determinados gastos extra o adicionales que tiene Aerolíneas con respecto a otras empresas de aeronavegación. Aumentar los ingresos pudiera ser, es decir, a través de nuevas rutas, pero también tiene que bajar los gastos. Probablemente haya excesos de personal, no a nivel del personal operativo, a nivel de personal que está puesto por razones políticas y no por razones técnicas. Pero digo, cualquier empresa, vamos las empresas de energía están privatizadas, salvo algunas que están en manos del gobierno. Vamos a energía. ¿Vas a liberar la tarifa para que la tarifa valga lo que tenga que valer? Los valores de las acciones de las empresas energéticas se va a disparar para arriba. Hoy, ¿por qué valen pocas las empresas energéticas? Porque las tarifas están pisadas y no se puede cobrar el valor que se tiene que cobrar. Entonces, creo y estoy convencido que si se va a un escenario de que las variables económicas recuperen su normalidad, todos los valores de los activos argentinos tienen que crecer. Pero implica asumir un riesgo, porque estarías comprando hoy una acción con la expectativa de qué puede pasar en octubre o qué puede pasar en diciembre o qué puede pasar en febrero o marzo del año que viene, ¿no? Pero en ese sentido soy optimista. Muchas gracias. Por favor, un placer. Criptomonedas. Yo soy, en lo personal, un total incrédulo de las criptomonedas, pero probablemente porque por una cuestión generacional yo estoy asociado que algo vale en tanto y en cuanto le genere una solución a un problema a alguien. Yo pienso que una acción de una petrolera vale porque atrás de esa acción hay alguien que produce 1 litro de combustible, que alguien lo usa y le permite mover un vehículo de un lugar al otro. No logro encontrar, y probablemente, reitero, sea un razonamiento mío por mi desconocimiento, el hecho de que la criptomoneda tenga un valor intrínseco que haga que a mediano plazo el valor tienda a subir. El concepto técnico sobre eso es decir, es una inversión volátil. ¿De qué se habla de volatilidad? Que la posible variación de precio de piso y techo puede ser enorme. A mayor volatilidad se dice que mayor riesgo tiene una inversión. Pero por supuesto puede que una inversión de riesgo tenga una rentabilidad muy alta. Habrá alguien que compró el Bitcoin cuando valía 8.000 y ahora vale 29.000 y está súper feliz. Y habrá alguien que lo compró cuando valía 60.000 y ahora vale 29.000 y se quiere matar porque perdió la mitad de su dinero. Yo siempre voy a recomendar, pero reitero, por ahí por mi perfil, acciones que de fondo tengan empresas con bienes tangibles. Acciones de una cementera, de una energética, de una petrolera. Y voy a dejar en un segundo plano títulos que por ahí representen intangibles. Y si representan intangibles, sugiero intangibles que son conocidos. ¿Van a invertir en empresas tecnológicas? Mi sugerencia es, inviertan en empresas con probada trayectoria. Inviertan en Apple, inviertan en Meta, que es la de Google. Pero evidentemente las empresas que ya están maduras, la rentabilidad esperada que pueden obtener es baja. Si ustedes tienen preferencia por el riesgo, busquen empresas que por ahí no sean tan conocidas y que tengan una posibilidad de recorrido en el valor de su rentabilidad que sea más elevado. Voy a algunas conclusiones, pero quedo abierto para las preguntas. En épocas de inestabilidad inflacionaria y devaluatoria debe pensarse cada consumo y cada colocación de fondos con mayor detenimiento. Cada consumo debe ser pensado. Es decir, esto que estoy por gastar, ¿tiene sentido? ¿Lo puedo ahorrar? ¿Tengo algo más eficiente para hacer? Por ejemplo, algo que no falla. Si ustedes ven que los precios empiezan a variar, acopien artículos de limpieza. Los artículos de limpieza que están liderados en su fabricación por empresas multinacionales
tienen un poder negociador para subir precios mucho más fuerte que otros rubros. Probablemente el pan no aumente en la misma proporción que aumenta el jabón en polvo. ¿Por qué? Porque hay 4 productores de jabón en polvo que son multinacionales, que se ponen de acuerdo y que van a subir el precio. ¿Qué puede pasar de negativo con respecto a esto? Acopiaron eso y el gobierno le plantó precios cuidados, se sumaron a precios cuidados y el precio de ese producto donde ustedes se cubrieron pasa varios meses sin aumentar. ¿Va a pasar? No va a pasar. El gobierno actual tiene poder de fuego para exigirle a las empresas cumplimiento de planes de precios cuidados. Creo que la credibilidad es muy escasa en estos últimos meses, así que cualquier anticipo de consumo que ustedes vayan a hacer va a ser favorable. Tienen espalda, tienen freezer, acopien carne, acopien la sidra para fin de año, todo eso, porque evidentemente cuando llegue ese momento los valores van a ser mayores. Reitero, este webinario iba para inversiones personales, no comerciales, que pueden tener otras herramientas las empresas para cubrirse, ¿no? Evaluar corto, mediano y largo plazo. No son lo mismo las decisiones si yo tengo un excedente monetario a corto plazo, a mediano o a largo. Si tengo un excedente a largo plazo, vayan a acciones, tengan paciencia, esperen. Las acciones argentinas están mal y debería darse un escenario muy desastroso para que estén peor. No creo que vamos a Venezuela, vamos para otro camino, vamos para un camino de mejora, pero puede que pasen un par de años hasta que ese valor rebote. Si usted tiene un excedente y es de corto plazo o mediano plazo, no vayan a acciones porque no van a lograr encontrar esa rentabilidad esperada, al contrario, pues es probable que tengan que mal vender. Analizar la propensión o aversión al riesgo de cada persona, entender que endeudarse no es necesariamente malo, y más en estas épocas en donde el costo del dinero es significativo, endeudarse puede ser bueno, y que ser buen pagador no es necesariamente bueno. Y yo no digo ser un delincuente que incumple sus obligaciones, lo que digo es negociar con las herramientas que ustedes tienen o pueden tener, que en una de esas las tienen disponibles y no las conocen. Si tienen una cuenta bancaria, pregunten a su banco. Vayan, lleguen o entren y husmeen el home banking de su banco. Vean qué alternativas de crédito hay, qué alternativas de financiamiento hay, cuándo corta la tarjeta de crédito, cuándo vence. Sean un poco más especulativos a la hora de vuestra toma de decisiones. No es lo mismo comprar el día antes del corte de la tarjeta que el día después del corte. Ganan 30 días de financiación gratis. Solamente por en lugar de haber comprado el 22, comprar el 24 si la tarjeta cortó el 23. Saber eso, conocer eso, es sencillo y les trae mínimo un ahorro equivalente a la inflación de un mes. Y obtener un descuento en las compras de un 7 o un 8%, no es poco si andan con, o andamos todos con bolsillo flaco, o aún andando con bolsillo gordo, estará un poquito más gordo que el mes pasado. Cierro con esto. Preguntas, dudas, inquietudes, todas bienvenidas. Muchas gracias, profe. Bueno, dejamos, si alguien quiere abrir el micrófono, puede hacerlo libremente. Ahí está. María Gabriela y después Hernán. Adelante, María Gabriela. Hola, ¿qué tal? Lo que yo quería preguntarle, usted hablaba de excedente de fondo que hacíamos con los excedentes, pero si nos faltan fondos, ¿qué haríamos? Bien, vamos a esto. Te faltan fondos. A vos te pueden faltar fondos por 2 o 3 motivos. Uno, por alguna cuestión temporaria. Es decir, estás a la espera de una determinada cobranza que no te llega. Ahí las formas de conseguir fondos para cubrir por unos días. Uno puede ser el descubierto bancario si tenés una cuenta corriente. Segunda puede ser un préstamo a corto plazo, que aún siendo la tasa alta, si vos lo necesitas por poco tiempo, no te va a ser gravoso para vos convalidar una tasa alta. Pero si en realidad tu carencia de fondos es hoy y es en el futuro, porque tenés más gastos que ingresos, ahí sí te recomendaría
cuidado, porque tomar una deuda sin que vos tengas la liquidez para poder pagarla, te sugeriría que hagas un análisis de ver cómo podés cambiar el flujo periódico. O, es decir, si vas a tener una carencia de fondos por un periodo de muchos meses o de muchos años, es probable que tengas que pensar en vender algo de tus activos, porque si no, cada mes vas a estar más hondo de lo que estabas el mes pasado. Es decir, y vamos a hacer una analogía con la situación del gobierno argentino. La deuda externa de Argentina, el problema no es la deuda, sino que es la tasa de interés que estamos convalidando con la deuda, y segundo, que todos los meses el déficit fiscal aumenta la deuda. Entonces no hay posibilidad alguna de pensar que Argentina vaya a reducir el stock de deuda. En cambio, si Argentina tuviera superávit y todos los meses le sobrara algo de plata, es probable que esa deuda pudiera mantenerla igual o pudiera hasta reducirla. Entonces, ahí te pido que repienses, María Gabriela, si tu carencia de fondos es temporaria, convalida un crédito a la tasa que sea, porque seguramente cuando se acomoden tus finanzas vas a poder pagar eso. Si es a mediano plazo, repensa qué podés hacer mejor, porque si no va a ser una bola de nieve que no la vas a poder parar, ¿no? Muchas gracias. Un placer, Gabriela. Lorena y después Hernán. Sí, le quería consultar, siguiendo con lo que pasó el domingo, que subieron el lunes las tasas, se fue al 118 de los plazos fijos. Esto ya es más una consulta. ¿Qué estima usted que puede llegar a pasar en caso de que, o sea, si visualiza un escenario similar al 2001 en caso de retención de depósitos y un famoso corralito? ¿O no es factible en este contexto? Gracias. Bien. ¿Cuál sería la sugerencia? Si el gobierno cumple lo que dijo, de que la devaluación subió el dólar a 3.50, que son 3.65 en la punta vendedora, y no lo va a mover por 60 días, lo mejor que pudieras hacer es un plazo fijo a 59 días. Con lo cual, estás tomando esa ganancia de la tasa de interés que ofrecen, y en términos de dólar, no te estarías descapitalizando, sino por el contrario, capitalizando con respecto a eso. Pero yo no dejaría una posición de plazo fijo abierta al momento del cambio de gobierno. Porque evidentemente al gobierno actual hacer un corralito no le serviría para nada. ¿Para qué le serviría quedarse con dinero? Puede que al que le sirva hacer un corralito sea el gobierno entrante, para congelar un stock de dinero y convertir en un dinero de pago de corto plazo en un dinero a mediano o largo plazo, si lo convierte en un bono o demás. Yo no veo ese riesgo. Me parece que la experiencia del año 89, que fue el plan Bonex y que convirtieron los depósitos en bonos a 10 años, en el 2001 no pasó lo mismo. En el 2001 lo que ocurrió con el corralito, el primer corralito del gobierno de la Alianza, era que solamente podía sacar el dinero por vía bancaria, lo que no podía sacar era efectivo. Entonces aseguraban que la plata siguiera en el circuito financiero, utilizando los encajes bancarios sin que salga el billete. El corralón, que fue la segunda parte, fue convertir los títulos de depósito a plazo en bonos, y eso sí fue una exacción. Yo no creo que a ninguno se le ocurra repetir lo mismo, porque me parece que es una herramienta que generó un impacto tan negativo en su momento que no creo que lo vayan a usar. Pero ante la duda, yo no llegaría a la fecha del recambio electoral, del recambio de gobierno, con un plazo fijo tomado. Lo haría con una fecha de vencimiento anterior al recambio, Lorena. Hernán. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Yo le quería hacer dos preguntas. Una es parecida a la que hicieron ya hace un ratito. Si uno tiene un excedente, ¿no? Si mitad de ese excedente lo pudiera invertir a largo plazo y mitad al corto plazo, digamos, para tenerlo disponible para hacer otro tipo de cosas. Se me ocurre el dólar, por ejemplo, ¿no?
para el corto plazo, ¿no? Porque yo escucho a algunos analistas que dicen que el dólar al corto plazo puede llegar a subir, pero también se puede detener y puede llegar a bajar. No sé cuál es su mirada sobre esto. Y bueno, o sea, esa pregunta como el primer término, o sea, un excedente a largo plazo y un excedente al corto plazo. ¿Usted cómo lo ve? Bien, largo plazo a acciones. Si Sí. sos arriesgado, acciones de empresas argentinas. Si no sos arriesgado, acciones de empresas internacionales, para quitarle el riesgo a Argentina a tu inversión en acciones. Y en cuanto al dólar, mi sugerencia es, si no lo compraste hasta ahora, convalidar un valor de 7.90 o de 800, es probable que esté caro. Pero el MEP, por ejemplo, con, el MEP, con- el MEP, con el ojos MEP está, de un mes. no, el MEP, el dólar MEP está más Dólar barato. MEP, dólar MEP, dólar Sí. MEP. Sí, el dólar MEP está bastante más barato de eso y puede que tenga todavía recorrido a la suba. El gobierno tiene la expectativa de que con la devaluación que hizo no tiene que tocar el dólar en los próximos 60 días y yo creo que ya esa devaluación ya desapareció en 2 días. En 2 días ya los que tenían que ajustar precios ya lo ajustaron. Con lo cual no creo que llegue a 60 días sin volver a tocarlo. En Argentina, la inversión más sonsa que parece, que es la del dólar, ha demostrado no ser mala con visión de mediano plazo. Nunca fue mala. Que haya habido mejores, pero para alguien conservador es una buena cobertura y a mediano plazo puede que no en el tiempo que vos lo necesites realizar, pero tampoco es que va a bajar tanto y tu pérdida va a ser tan marcada si eso ocurre, ¿no? Así que no es malo tener algo a la mano y no tener una habitación llena de lata de atún que después no sabes a quién le vas a vender la lata de atún, ¿no? El dólar tiene eso de que es transparente y que vos lo podés hacer plata con velocidad. En ese sentido, ¿usted consideraría más un plazo fijo o dólar? Digamos, al corto plazo, o sea, un mes, así, o 2 meses. ¿Qué le parece? Yo compré dólares la semana pasada, los vendí el martes, hice plazo fijo a 60 días. Es decir, ya hice la primer toma de ganancia del dólar, Claro. que le gané el 20% del jueves al martes, Sí. que veo ahora y está más alto que lo que estaba el martes, pero con lo que obtuve hasta el martes ya me sirvió a mí y ya tomé tasa y tengo garantizada mi rentabilidad de los próximos 2 meses. Perfecto. Entonces, yo creo que si querés algo conocido, vas a plazo fijo, y si querés algo protegido pero desconocido, vas a dólar. Ok. Y la última, sí, ya no lo manejamos con esto. En el caso de las acciones, de CDR, ¿no? CDR o índices. Por ejemplo, un SP o una acción directa de, no sé, de Apple, que es mejor. Y más que nada, yo tengo una duda ahí, que no sé, muchos escuchan analistas que dicen, no hay que fijarse el precio de la acción en pesos, sino hay que ver el CCL, ¿no? Eso no lo entiendo, ¿no? Y no sé si me lo puede explicar brevemente cuál es tiene que ver con el ratio, ¿no? Pero no lo llego a comprender, entonces quisiera ver si me puede explicar brevemente si se puede. Sí, vamos con esto. Una acción o un fondo. El fondo agrupa varias acciones. Eso es que cuando vos invertís en un fondo, pudiera ocurrir que alguna suba más, alguna suba menos, otras quede estabilizada, otra baje, pero en promedio todas van a dar un determinado rendimiento. Es decir, si sos más conservador, apuntale a un fondo, porque al haber un grupo de acciones ahí adentro, se van a compensar y en principio va a dar positivo, pero vas a perder variabilidad. Si tenés bien apuntada y bien conocido, yo lo que digo que para invertir en acciones uno tiene que saber qué hace la empresa, a quién le vende, qué vende, cómo es su flujo de caja. Es decir, no inviertan en un rubro que no conozcan y digan, esta empresa está barata, ¿a qué se dedica? No tengo idea, pero está barata. No inviertan ahí. Puede que estén tirando la plata.
Si vos decís, a ver, voy a invertir en una empresa, ¿esta qué se dedica? Cementera. Ajá. A ver, inversiones en infraestructura van a hacer falta hoy y siempre. Acero va a hacer falta, cemento va a hacer falta, a corto, mediano, largo plazo. Puedes tener algún año de recesión, pero a mediano plazo la inversión en infraestructura que no se hizo 1 año o 2 años, en el tercer año se va a hacer y la empresa y la acción va a rebotar. Por eso digo que para largo plazo, acciones es. Después, ¿cuánto vale el precio de la acción? Ahí hay 2 bibliotecas distintas. Uno dicen que el análisis va por el lado de los fundamentals, que son los ratios o indicadores financieros de una acción, y otro va por el lado del análisis técnico, fluctuaciones de valor, las velas positiva, negativa, cuánto cerró, la resistencia o techo, el piso. Yo creo que si vos juntás los 2 hemisferios, el del conocimiento de análisis financiero, y vos decís cuánto vale la acción y cuánto da de ganancia, ese ratio price earning, el ratio de la relación que hay entre el precio de una acción y cuánto da de ganancia, a vos te dice, si una acción vale 5 con respecto a la ganancia, quiere decir que vos estás pagando en el precio de la acción el equivalente a 5 años de ganancia. Estás asegurando un 20% de rentabilidad anual. Si la acción tiene un price earning de 3, es más barata. Si la acción tiene un price earning de 20, o necesitas 20 años para recuperar. Entonces, hay de los dos. Yo vengo del lado de la contabilidad, por el cual yo amo el análisis de estados financieros para entender una empresa. Amo leer una memoria, amo ver a qué se dedica, pero entiendo también que hay otra parte de la biblioteca que mira la variación de las fluctuaciones y toma decisiones en base a eso. El cortoplacista va por el análisis técnico. El de mediano o largo plazo tiene que ir necesariamente por el análisis fundamental. Ok, gracias, gracias por la. Dale. Claudio, tenías ahí pedida la palabra. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero muy interesante toda la charla, la verdad que yo trabajo en un banco y se me hizo bastante familiar todo lo dados. Y quería, bueno, comentar dos cosas. Una, por un lado, el tema de las tarjetas de crédito. Nosotros, muchas veces clientes vienen y sacan préstamos personales para cancelar tarjetas de crédito. Entonces, bueno, que eso suele ser contraproducente porque hay mayor endeudamiento. Quiero saber si, bueno, si usted considera que es así. No sé si habitualmente los préstamos tienen tasas más altas que las que financia la tarjeta. No sé si usted coincide con eso. Lo que pasa que, Claudio, y luego te sigo dando la palabra, cuando la tarjeta de crédito se te convirtió en una bola de nieve y dejaste de pagar y fuiste acumulando, ese efecto exponencial va a ser mayor que la del crédito. Así que ahí considero válido el que va y dice quiero cortar esta bola de nieve, lo convierto en un crédito. Es más, he visto gente que canceló la tarjeta y que fue con una tijera y la rompió ahí adelante. La tarjeta requiere una disciplina de uso. La tarjeta es para financiar el consumo hasta la fecha de vencimiento. Financiar el consumo desde la fecha de vencimiento en adelante con la tarjeta es bestialmente caro. Entonces entiendo a esa gente que en la desesperación la destroza la tarjeta y prefiere tomar un crédito, ¿no? Habitualmente, bueno, con algunos colegas, yo considero eso, creo que a veces es una buena opción, préstamo personal, cancelar todo, por ahí el tener un financiamiento un poco a mediano plazo y quedarse con una cuota que uno puede sostener y no seguir pagando los intereses de la tarjeta de crédito. Es una discusión que a veces tenemos con mis compañeros. Sí, ahí el tema tiene que ver cuál es la tasa respecto a cuál es la capacidad de pago de crédito que tengas. Y vos decís, y si la tasa es barata, es subsidiada o demás, al más largo plazo posible, y si tenés un excedente, colócalo por otro lado. Si la tasa es alta, como seguramente en esta época van a ser, es preferente el plazo más corto posible para sacarte de encima esa deuda a tasa cara, ¿no? Claro. Sí, y bueno, y lo otro que en el banco nuestro tenemos una opción que es, bueno, refinanciar, es un préstamo que es para refinanciación, que si la tasa es mucho más barata. La única consecuencia que tiene es, bueno, que tener una calificación negativa ante Banco Central
impide poder acceder a otros créditos y demás, pero mucha gente ha optado por eso. Este último tiempo que las tasas se dispararon, más esta última semana, optan por eso, digamos, por ahí están en situación 2 o 3 y en el Banco Central y no pueden después por ahí operar durante un año o 2 o lo que dure el préstamo que sacan, pero prefieren eso y poder cancelar las deudas que tienen. Seguro, y por lo menos cortan la sangría, Claudio, y me parece lógico que lo hagan, ¿no? Si no tienen otra capacidad antes que seguir agrandando una bola de nieve, es preferible cortarla. Y esperar ese tiempo que te mandan al banco de suplente, hacer los deberes y después volverás a entrar al mercado. Perfecto, muchas gracias, profesor. Por favor, un placer, Claudio. Lorena y Hernán, en ese orden, vamos, Lorena. Sí, le quería contar con el tema que hablamos antes, por el tema del plazo fijo, de rescatar el plazo fijo en el contexto de las elecciones. Si se rescatan esos fondos, ¿cuál sería el instrumento financiero que me podría reemplazar en el corto plazo una rentabilidad para pasar las elecciones, digamos, y ver qué pasa? Y otra pregunta cortita de qué opinión le amerita el tema de la inversión en oro. Gracias. Bien. Vamos por el final. Lo de la inversión en oro, evidentemente que es una inversión conservadora. El oro, por lo que entiendo, hay dos formas de invertir. Uno es invertir en el físico, que te trae un problema que es dónde lo vas a guardar, y el problema de inseguridad, que no es menor en Argentina, ¿no? Y lo otro es invertir en certificados de depósito de oro, que en realidad tiene un lado de creer que estás invirtiendo en algo físico, pero en realidad estás invirtiendo en un instrumento financiero, el certificado de depósito. Entonces tiene un nivel de riesgo a nivel financiero un poco más alto que invertir en el oro físico. Pero en una situación como la de Argentina, salvo que tengas un lugar hiper seguro para guardarlo, me parece que invertir en títulos de oro es dentro de las inversiones consideradas más conservadoras. Vamos lo otro, la pregunta es realmente difícil, porque decir, a ver, 2 días antes de la elección, vos sacas la plata de plazo fijo y probablemente lo mejor que debieras hacer es tener los billetes disponibles. Si lo tenés en depósito a la vista, teóricamente esos depósitos son intocables si lo tenés en una caja de ahorro. Tampoco sé la significatividad de la cifra, ¿no? O aprovechar, porque pueden ser momentos donde haya gente más asustada que uno y haya algún instrumento que esa otra gente venda y que vos puedas comprar. Las obligaciones negociables de empresas, ahí sí apunten a empresas en donde haya mucho volumen negociado de esas obligaciones negociables. Es decir, para que un título sea líquido, tiene que estar vendiéndose y comprándose todos los días. Si vos ves que en el mercado hay un título que no se comercializa todos los días, no tiene la liquidez que quieras tener, por más rentabilidad que tenga. Entonces, hay obligaciones negociables de empresas que tienen economías sólidas en Argentina, si hay ON de Arcor, si hay ON de Aluar, si hay obligaciones negociables de Aeropuertos de Argentina 2000, son obligaciones negociables sólidas, que las podés comprar 2 días antes de las elecciones, y si la cosa va bien, va regular, va mal, va a seguir valiendo, y como tienen respaldo y tienen cobertura en moneda extranjera, también tenés un respaldo de moneda. Capaz que la rentabilidad sea nula, pero no vas a perder el capital. Muchas gracias y excelente su explicación. Muchas gracias. Gusto, Lorena, gracias. Hernán. Sí, perdón, pero justo mencionó algo que me disparó una pregunta, que siempre tuve la duda. Los estados contables de las empresas que cotizan en bolsa, las argentinas, por ejemplo, ¿son confiables? Porque yo sé que uno puede ir a la página web de ellos y ver los estados contables que hay, no son públicos, ¿no? Lo que tengo entendido, alguna vez lo he. Bueno, la pregunta es... Sí, podés ir a la página, podés ir a CNB, podés ir a Bolsar, eso están disponibles. Sí, por eso, perdón. la pregunta es, ¿qué digamos, el término es homologado? ¿Pero son confiables? O sea, yo soy empresa, pongo mi estado contable, digamos, la CNB lo controla, ¿cómo es eso? ¿Cómo sabes tú si esos estados contables son realmente...
Sí, son absolutamente confiables porque tiene primero, por un lado, la honorabilidad de los preparadores y por otro lado tenés auditores externos independientes que tienen que revisar y que poner la firma. Con lo cual no me cabe duda que lo que los balances dicen es cierto, pero hay que saber leerlos. ¿Por qué? Porque por ahí te aparece una nota en los estados contables donde diga, o una nota en la memoria de los estados contables donde diga, la empresa tiene un juicio por daño ambiental que todavía no se sabe la magnitud. Entonces, te están mencionando que hay un riesgo. Todavía ese riesgo no está en números porque no se puede cuantificar, pero si 2 meses después de presentado el balance salta que la demanda es por 10.000 millones de dólares, y vos decís, oh, esto yo no lo sabía. No, para. Lo que no sabías era la cantidad. Del juicio lo sabías. La empresa no te mintió, te lo declaró. Pero entonces, ahí, cerrando la respuesta es, los balances dicen la verdad, pero hay algunas verdades que tenés que saber encontrarlas para ver qué impacto va a tener en futuro. Porque el balance no deja de ser una foto a una fecha, pero vos vas a estar tomando una decisión que te va a impactar lo que va a pasar en el futuro. Y no necesariamente lo que pasó el año pasado se va a repetir en el futuro. En una de esas las ventas de la empresa fueron fantásticas porque ocurrió algo. Por ejemplo, un laboratorio medicinal que estaba especializado en la vacuna COVID, la juntó con la pala en el 2020, en el 2021, en el 2022 esos resultados no se repitieron, porque estaban basados en un contexto que duró un tiempo. Entonces, confiabilidad plena, pero hay que leer lo que entre líneas pudiera ser de que no esté en el estado de resultado, en el estado patrimonial y pudiera modificar tu decisión, Hernán.